Buenos días, este es el noticiero Alegría en la Literatura, que se transmite en el pueblo de Cansacap, Yucatán. Hoy 6 de marzo del 2024 les hablaré sobre distintos temas de la literatura, como por ejemplo la literatura en lenguas originarias de México, recuperar nuestra identidad, poemas, mitos, tradiciones y luchas sociales que trata la narrativa de los pueblos originarios de México. Elementos de los poemas de Nezahualcóyotl que nos sirven para entender la realidad, narrativa musical, popular, la chilena, el son huasteco, la pirueca, el corrido y las bombas yucatecas y un poquito de entretenimiento. Este es el noticiero para conocer más de la literatura y todo lo que la conlleva. Les sintonizo a mi compañera Dafne, que nos hablará del siguiente tema. Gracias, compañera Alejandra. El primer tema a mencionar es la literatura en lenguas originarias de México, la cual representa a nuestro país muy bien, debido a las diversas culturas. A través de la literatura en lenguas originarias se da la voz a comunicar indígenas que han sido históricamente marginados y silenciados, permitiendo que sus historias, visiones del mundo sean compartidas y valoradas. La literatura en las lenguas originarias de México, en forma de resistencia y de celebración en diversas culturas y lingüísticas del país, apoyan una perspectiva única, enriquecedora de nuestro periodo literario nacional y sobre la importancia. Nos invitan a reflexionar sobre los valores, respetos de la diversidad cultural, reconocer la riqueza y la belleza que se encuentra en las diferentes formas de expresión artísticas de la comunidad indígena. Además de la literatura en lenguas originarias, contribuye a fortalecer la identidad del sentido de permanencia de las comunidades indígenas provenientes orgullosos por sus raíces y tradiciones y reconocimientos. Al celebrar y difundir la literatura en lenguas originarias, atribuimos a la revitalización de estas lenguas, que son una parte fundamental de la diversidad cultural de nuestro país. Gracias al paso a mi compañera Alejandra, que les va a hablar del tema de los poemas, mitos y tradiciones y luchas sociales que tratan de la narrativa de los pueblos originarios de México. Antes de empezar, compañera Dafne, muchas gracias. La pregunta del millón. Actualmente son importantes los mitos, tradiciones y luchas sociales que tratan la narrativa de los pueblos originarios de México. Los mitos y tradiciones y luchas sociales de los pueblos originarios de México son importantes en la actualidad, a pesar de los siglos de opresión y la marginación que han enfrentado. Las culturas indígenas de México continúan siendo una fuente fundamental de identidad y orgullo para muchos mexicanos. Las tradiciones y mitos transmiten valores y creencias a través de generaciones, mientras que las luchas sociales y políticas buscan proteger los derechos y recursos de los pueblos indígenas o originarios. En la actualidad, los pueblos indígenas de México enfrentan desafíos como la pérdida de tierras y recursos, la discriminación y la exclusión social, pero siguen luchando por preservar sus culturas y derechos, que eso es muy importante. Estos mitos, tradiciones y luchas sociales son una parte importante de la historia y la cultura de México y continúan siendo relevantes en la sociedad contemporánea. Bueno, muchas gracias. Les paso o les sintonizo a mi compañero Suriel, ya que él nos hablará sobre los elementos de los poemas de Nezahualcóyotl, que nos sirven para entender la realidad, narrativa musical popular, la chilena, el son huasteco, la pirueca, el corrido y las bombas yucatecas. Muchas gracias. Gracias por la presentación, compañera de portera Alejandra. Bueno, los poemas de Nezahualcóyotl nos sirven para entender la realidad, porque nos dan una visión de la vida desde el punto de vista de un poeta. En ellos se refleja el dolor, la alegría, el amor y la tristeza, y nos permiten conocer la visión que el poeta tiene de la vida.
Características de los poemas de Nezahualcóyotl son: los poemas de Nezahualcóyotl están escritos en náhuatl, una lengua indígena de México. Nezahualcóyotl fue un poeta y un sabio de la cultura náhuatl. Las características de los poemas de Nezahualcóyotl. Los poemas de Nezahualcóyotl están escritos en náhuatl, una lengua indígena de México. Nezahualcóyotl fue un poeta y un sabio de la cultura náhuatl, y sus poemas reflejan la sabiduría y la belleza de su idioma. Además de su belleza poética, los poemas de Nezahualcóyotl están cargados de significados filosóficos. Nezahualcóyotl era un pensador profundo y reflexivo, y sus poemas nos transmiten sus enseñanzas sobre la vida y el universo. Narrativa musical popular: la chilena, el son huasteco, la pirueca, el corrido y las bombas yucatecas. La función narrativa es que están vinculadas al contenido. La música contribuye a la efectiva narrativa, a la acción dramática. Da la información sobre la propia historia contada y sobre su interpretación. Bienvenidos a la sección de entretenimiento de Alegría en la Literatura. Les contaré sobre algunos autores que han influido en la literatura de México, las figuras más importantes, notarias y reconocidas de este país. Se hallan José Joaquín Fernández de Lizardi, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Elena Garro, Octavio Paz, Rosario Castellanos, José Gorostiza, Carlos Fuentes, Amado Nervo, Jaime Sabines, Federico Gamboa, José Emilio Pacheco, Alfonso Reyes, Fernando del Paso y Ramón López Velarde. Buenas noches, estamos con el alumno Osmar, que es de la preparatoria número 4, y le preguntaremos acerca sobre la literatura. Bueno, para ti, ¿qué es literatura? Bueno, la literatura es una de las ramas esenciales de la vida, puesto que con ella vamos a sentir o interpretar las palabras y le vamos a dar un significado importante de un autor, para que así podamos entender o poner en su lugar sobre lo que él pensó al momento de escribir algo, ya sea un poema, un escrito o simplemente un libro. Ok, muchas gracias. ¿Tú cómo crees que la literatura influye en la actualidad? Bueno, en la actualidad siento que se ha perdido el hábito como tal de leer y de escribir, pero opino que pues, hay jóvenes que aún hay que leen, que no son libros tanto físicos o poemas físicos, sino que lo ven más en el celular, y eso es una gran estrategia nueva, pues no hay tanta contaminación por ese ámbito. Pero volviendo a tu pregunta, opino que es importante porque logra empatizar y hacer conciencia dentro de las personas para lograr tener, como había dicho, una postura sobre algún tema o sobre alguna sensación que había hecho. ¿Has leído algún poema de Nezahualcóyotl? En su momento lo leí de Nezahualcóyotl, sí, cuando cursé el segundo grado de preparatoria, y pues me sirvió para lograr interpretar sus vivencias, aparte de otros escritores de ellos. Tú como persona, ¿cómo le recomendarías o le presentarías a las personas que éstas lean un libro o que se acerquen con un libro? Bueno, yo siento que las personas deben acercarse, siempre y cuando les nazca el acercarse. 1 y 2 es el buscar un género que se adapte. Pues hay distintos géneros como dramático, los que les gusta de novelas, de terror, o sea, hay varios, ¿no? Yo siento que uno debe acercarse más a lo que le apegue, a lo que le guste, para que así tenga motivación de leer. ¿Has leído algún libro que tú digas que este es mi favorito? Ahorita estoy leyendo A través de mi ventana, una adaptación de un libro que ahorita actualmente tiene una película, ¿no? Pero pues en el libro siento que hay partes que se complementan muchísimo más. Pues siento que ahorita sin duda alguna es mi favorita por la historia que abarca de amor. Bueno, pues esto sería todo y muchas gracias, Osmar, por darnos tu opinión, que es muy importante sobre la literatura. Datos interesantes de Nezahualcóyotl. Su mandato se
distingue por su prudencia y justicia, promulga una serie de leyes civiles y penales, funda varios colegios para el estudio de la astronomía, la lengua, la medicina, la pintura y la historia. Reconstruye la ciudad, dividiéndola en barrios que poseían su propia industria, con la que logra mejorar la economía de sus habitantes. Sus ideas y gobierno fueron de un notable humanismo. Muchas gracias por sincronizar el programa Alegría en la Literatura. Les dejamos unos links para que conozcan sobre la literatura y Nezahualcóyotl. Muchas gracias.